Bueno, en vista que estamos en tiempo, como habíamos planificado, vamos a dar inicio a esta nueva actividad de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Guido Villagómez. Guido no precisa presentación, como ustedes saben, pero para hacerlo formal, decirnos que es el jefe del Instituto Boliviano-Japonés de la Unidad de Endoscopía. Así que agradecerte realmente, Guido, por estar acá y por acompañarnos, como siempre, dándonos tu apoyo, en este caso a la Sociedad de Endoscopía nuevamente. También aprovechamos para agradecerte públicamente las 2 becas que has otorgado para el próximo curso de La Paz, el 15º curso creo que se va a desarrollar en mayo del 2019, aunque todavía no hay una fecha todavía, pero sí me comentaste que es en mayo. Y bueno, agradecerte, sí, esas 2 becas, que una de ellas se va a otorgar al mejor video que se presente en el Congreso de Gastroenterología y Endoscopía, así que consideramos que es un muy buen estímulo, sobre todo para los jóvenes, para que empiecen a enviar sus trabajos, que hay tiempo hasta el 14 de septiembre. Entonces, realmente, gracias, Guido, porque como siempre, esto es un muy buen estímulo para todos nuestros jóvenes. También quisiera agradecerles a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, que van a estar en la discusión, que son el doctor, vamos a empezar por el más veterano, por Daniel Caleri, que es un endoscopista, bueno, como ya dije, experimentado en nuestro medio, jefe del servicio de endoscopía del Sanatorio Americano. Presentar también al profesor de cirugía, Roberto Baliñas, bueno, que tiene mucha experiencia en lo que es todo lo que es la parte de cirugía hepatobiliar, y como ya dije, se está formando una unidad en el Hospital de Clínicas, una unidad hepatobiliar conformada por cirujanos, endoscopistas, imagenólogos, anestesistas, anatomopatólogos. Bueno, eso es algo novedoso y es algo muy bueno para nuestro medio. Agradecerle a Joaquín García, que es imagenólogo, sangre joven, y que, bueno, que le interesa mucho lo que es el intervencionismo imagenológico, o sea que realmente es algo muy, muy bueno. Agradecerle a todos los que están conectados en este momento, que ya saludamos de forma informal, pero queremos hacerlo formalmente, agradecerles a todos. Agradecerles, bueno, por supuesto, a Sandra Souto, nuestra secretaria administrativa, que también, gracias a ellas, es posible llevar a cabo este tipo de actividades por todo lo que trabajan, al igual que a Carlos Rolón, que es nuestro webmaster, que también entonces se ocupa de todo lo que es la parte tecnológica para que todo salga perfecto, así que muchas gracias. Y agradecer también al laboratorio Bioerix, que siempre nos apoya en este tipo de actividades. De hecho, hoy estamos en su casa. Así que bueno, hecho todos estos agradecimientos, no queda nada más que dar inicio a la conferencia que nos vas a otorgar, Guido, que es justamente sobre el manejo endoscópico de las complicaciones de la cirugía biliar. Adelante, Guido, te escuchamos. Bueno, primero, nuevamente saludar a cada uno de ustedes. Realmente estoy muy contento de compartir esto con la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva y con todos los colegas que desde diferentes lugares se conectan a esta actividad, que sin duda nos une, nos hermana en diferentes temas. Me ha parecido, ya lo dije antes, una excelente iniciativa de la Sociedad Uruguaya y muy honrado de contribuir de esta manera en esta sesión. Yo voy a hablar de las complicaciones de la colecistectomía y de la cirugía biliar. Entonces, sobre el tema, vamos a definir algunos objetivos de esta presentación, que se resumen básicamente en 2. Uno de ellos, analizar el impacto clínico de las estenosis relacionadas con la colecistectomía y cirugía biliar. Y el segundo, analizar alternativas terapéuticas y resultados. Como todos sabemos, las complicaciones más frecuentes relacionadas con la cirugía de la vesícula, fundamentalmente, aunque no se excluye otras posibilidades de cirugía biliar, son las fugas y las estenosis, que en esta diapositiva se tratan de representar tanto en lo que se refiere a las fugas,
que pueden tener varios orígenes, ¿no es cierto? Los más frecuentes son a nivel del conducto cístico, a nivel de un conducto de Luschka y finalmente por un daño, obviamente no provocado intencionalmente sobre la vía biliar principal, y complicaciones más severas que son las que realmente impactan sobre los pacientes, que tienen que ver con diferentes grados y tipos de estenosis de la vía biliar u obstrucciones completas de la vía biliar. Son varias las clasificaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de este tema. La más conocida, como sabemos, es la clasificación de Bismuth, que sobre todo establece niveles o diferentes niveles de compromiso de la lesión sobre la vía biliar, y la clasificación de Strasberg, y finalmente la de Stewart-Way, que es la que a mí más me gusta de todas en relación no a la ubicación de la lesión, sino a la etiología y al compromiso que puede haber sobre la vía biliar. ¿No es cierto? La clase 1, que está dirigida sobre todo al análisis de las estenosis, generalmente se relaciona con un daño térmico. La clase 2 se relaciona fundamentalmente con una acción mecánica de los clips que se utilizan en la colecistectomía laparoscópica, y la clase 3, que ya habla de una sección de la vía biliar extrahepática, y la 4, que habla de una sección o daño de un segmento intrahepático, sobre todo relacionado con el hepático derecho de la vía biliar. Entonces, es importante tomar en cuenta todo esto, porque no es lo mismo un daño térmico que una lesión mecánica, y tampoco es lo mismo una sección intrahepática que una estenosis propiamente dicha, como es muy fácil comprender. En general, las complicaciones quirúrgicas de la vía biliar, cuando hablamos de la colecistectomía convencional y de acuerdo a cifras que se manejan ya desde hace muchos años, están en el orden del 0,2 al 0,5%, mientras que luego de la introducción de la colecistectomía laparoscópica hubo un incremento, un mayor riesgo de complicaciones que llegaron hasta el 2,7%, y obviamente esto ha ido disminuyendo con el paso del tiempo gracias a la adquisición lógica de mayor experiencia. Pero si bien la frecuencia de las complicaciones no es elevada, estas, cuando se presentan en algunos casos donde hay severidad, una mayor severidad, pueden constituirse en casos sumamente desafiantes, tanto para el paciente, por supuesto, y para los médicos que participan en el manejo de estos pacientes. Son varios los factores que influyen sobre el riesgo de una lesión de la vía biliar sobre un determinado paciente. Los relacionados propiamente con los pacientes tienen que ver con pacientes de peso alto, obesos, pacientes de edad avanzada, o aquellos pacientes sometidos a una colecistectomía laparoscópica ya en un medio lleno de adherencias. Algunos otros factores de riesgo son locales propiamente tales, que tienen que ver con la enfermedad en sí, relacionadas con inflamación o infección severa, sobre todo de la vesícula, presencia de conductos aberrantes y hemorragias severas durante la colecistectomía, que obviamente cambian totalmente el panorama intraquirúrgico y la posibilidad de resolver o completar una colecistectomía segura. Y finalmente, factores extrínsecos que se relacionan con la experiencia del cirujano. Yo creo que en todos los campos de la medicina existe una relación directa entre resultados y experiencia. Condiciones insuficientes de ambiente y equipamiento quirúrgico,
y esto tiene que ver directamente con los sistemas de salud, ¿no es cierto?, que en nuestros países no siempre son absolutamente homogéneos, y entonces hay diferencias en el trato y en los resultados de una colecistectomía cuando existen condiciones muy favorables y cuando estas no existen. Y esto no es una situación bastante frecuente en Bolivia por las características tanto geográficas de los propios sistemas de salud y obviamente las grandes distancias que existen entre los diferentes centros de atención, que pueden ser en algunos casos primarios, de segundo nivel, de tercer nivel, etc. Y por supuesto tiene que ver también con el entrenamiento que tiene el personal, no solamente médico, sino el que actúa apoyando cada una de las intervenciones. Vamos a hablar muy brevemente de las fístulas biliares. Las fístulas biliares, como sabemos, pueden partir del conducto cístico, pueden partir de la vía biliar principal o de un conducto de Luschka. En todo caso, en cada una de estas variedades, el resultado es una fuga de bilis a la cavidad abdominal, y esta fuga puede traer diferentes condiciones o causales y impactar también de diferente manera sobre un determinado paciente. En todo caso, la endoscopía hoy se constituye en el método principal para el manejo de estas fugas. Los objetivos del manejo endoscópico están dirigidos a dos aspectos fundamentales. Por un lado, modificar el gradiente de presión bilioduodenal, o sea que la bilis fluya de manera más libre a través de la vía biliar hacia el duodeno de una manera fácil. Y el segundo objetivo es desfuncionalizar la brecha fistulosa. Para esto contamos con varias técnicas. La más conocida es la esfínterotomía endoscópica, que modifica el gradiente de presión, ¿no es cierto?, al disminuir la resistencia del esfínter de Oddi al flujo de la bilis, y por lo tanto la fístula queda menos influida por la presión de la bilis, y esta se vacía por una vía más natural. Las prótesis biliares, plásticas en todos los casos, que además de modificar el gradiente de presión, desfuncionalizan la brecha fistulosa, y esto utilizamos mucho cuando se tratan de fístulas, sobre todo que están impactando la vía biliar extrahepática o el conducto cístico. Y finalmente, las sondas nasobiliares, que además tienen la misma acción de las prótesis biliares, pero que las utilizamos excepcionalmente, sobre todo en aquellos casos donde, además de la fuga, está asociada una colangitis supurativa. Entonces, estas son las tres variantes endoscópicas que podemos aplicar, y que obviamente el endoscopista tiene que tener la capacidad y el sentido común para elegir el mejor tratamiento endoscópico para determinados casos. En líneas generales, cuando nosotros estamos frente a una fuga de bajo débito, esto quiere decir de menos de 100 centímetros cúbicos, hacia 24 horas hacia la cavidad abdominal, escogemos exclusivamente una esfínterotomía endoscópica. Pero cuando son fugas de alto débito, es mejor procurar los dos efectos, o sea, la modificación del gradiente de presión y la desfuncionalización de la brecha, porque con esto estamos obviamente actuando de mejor manera en la reducción de la fuga. El manejo endoscópico de este tipo de complicaciones tiene un resultado, un rendimiento muy alto, que se acerca al 100% en relación a la posibilidad de solucionar la fuga. Y
Este resultado se lo ve muy pronto, generalmente dentro de las 24, 48, máximo 72 horas, ya existe una mejoría o una disminución de la fuga y el paciente empieza a cambiar toda su sintomatología. Pero obviamente hay dos escenarios en los cuales podemos enfrentarnos a esta fuga. Uno, que la colecistectomía haya estado acompañada de un drenaje subhepático externo. En este caso, el paciente no cursa con un gran daño o compromiso peritoneal y basta con efectuar el tratamiento endoscópico y observar la disminución gradual del drenaje biliar externo hasta que quede en cero, y entonces el momento en que se puede retirar el drenaje quirúrgico y solucionar el problema. Pero hay casos en los cuales obviamente el paciente durante la cirugía no se dejó un drenaje externo y estos pacientes hay que evacuarles la bilis, y ahí entra a jugar un papel importante el intervencionismo percutáneo. Ahí está nuestro colega joven, Daniel, ¿no? Que está en la sala. Joaquín. Comentador. Joaquín. Y ahí es donde obviamente ya empieza a jugarse un manejo multidisciplinario de estos casos. Las estenosis biliares benignas. Esta, como decía antes, son complicaciones de mayor severidad y de impacto mucho más severo sobre los pacientes y que pueden condicionar hasta casos muy graves. Las causas de estenosis biliares son muchas, ¿no es cierto? Tenemos las posquirúrgicas, las posanastomóticas, las isquémicas, esfinterotomía endoscópica, la colangitis esclerosante primaria, pancreatitis crónica, posradioterapia, colangiopatía portal, casos muy raros de tuberculosis, trauma abdominal y postradiofrecuencia. Sin embargo, no hay duda que dentro de las estenosis biliares benignas, las más frecuentes son las postquirúrgicas y las postanastomóticas. Y estas son las que significan un gran desafío, tanto para el cirujano como para todos aquellos que participamos de la solución de este tipo de casos. De acuerdo a la clasificación de Ámsterdam o la otra que les mostré anteriormente, esta es la situación más frecuente, y junto con las estenosis que tienen que ver con el tratamiento endoscópico con base a dilataciones y stents, los tratamientos percutáneos que también ofrecen dilataciones y stents, y los tratamientos quirúrgicos que están dirigidos a la corrección de la lesión quirúrgica a través de anastomosis o derivaciones de diferentes tipos. ¿No es cierto? Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo que este es el espectro con el cual se pueden manejar estos casos en determinadas situaciones. ¿Se ha cortado esto? Las estenosis biliares entonces merecen un manejo multidisciplinario, y por eso me ha parecido excelente la selección que ha hecho Nicolás de profesionales de diferentes campos quirúrgicos, endoscópicos y percutáneos, que estamos necesariamente involucrados con todo esto. Hay varias posibilidades cuando se produce una lesión quirúrgica de la vía biliar. Por un lado, que esta no haya sido identificada durante el acto quirúrgico, y entonces se traduce todo esto en un posoperatorio que va a estar caracterizado por la presencia de un biloma,
por colecciones, etcétera, etcétera, que se pueden manejar desde el punto de vista percutáneo o a través, en algunos casos, de una colangiografía endoscópica terapéutica. Pero hay que reconocer que todos estos procedimientos tienen un límite, ¿no es cierto? Y que pueden haber éxitos y que pueden haber fracasos. Y el otro escenario es cuando se identifica en la cirugía la lesión quirúrgica y donde se puede efectuar una reparación transoperatoria cuyo resultado generalmente depende de la experiencia del cirujano, de la habilidad del cirujano y de las condiciones que ofrece en ese momento el medio ambiente quirúrgico. Y muchos de estos pacientes, o algunos de estos pacientes, pueden requerir una derivación biliodigestiva, que es otro escenario mucho más complejo, del cual también vamos a hablar a continuación. En todo caso, cuando fallan los tratamientos endoscópicos o fallan los tratamientos percutáneos, estos pacientes pueden, reitero, necesitar una derivación biliodigestiva. Y entonces caemos en lo mismo. Nuevamente estamos en la necesidad de plantear siempre desde el comienzo, frente a estas complicaciones, un manejo multidisciplinario por radiólogos intervencionistas, endoscopistas terapéuticos y, por supuesto, cirujanos, que podrán ofrecer en un determinado caso tratamientos paliativos, tratamientos temporales, o sea, de transición a una solución más definitiva, o finalmente tratamientos curativos, que es lo ideal, pero no siempre lo posible. En cuanto al manejo endoscópico de las estenosis de la vía biliar postquirúrgica, nos manejamos ya desde hace décadas con base a dilataciones hidrostáticas y calibración de la estenosis con prótesis biliares. Y también ya tiene por lo menos algo más de 2 décadas la propuesta de Costamaña, que es la calibración luego de la dilatación de la estenosis con prótesis plásticas, ¿no es cierto? Y este es un caso que nos sirve para ver una secuencia de la técnica: primero la esfinterotomía, después la dilatación hidrostática con balones. Generalmente utilizamos balones inicialmente de 10 milímetros y luego de 12, y luego la implantación secuencial de prótesis plásticas en el mayor número de prótesis posible para cada caso en una primera sesión, y luego ir secuencialmente también implantando prótesis en periodos que van de 3 semanas o a 3 meses. Cuanto más corto es el periodo de tratamiento de estas estenosis, las complicaciones asociadas a esta técnica van a ser menores. Y entonces, una vez que hemos completado un proceso un protocolo de dilataciones mecánicas con stents, se retiran los mismos y obviamente también se hace la evaluación endoscópica, endoscópica y radiológica. ¿Y cómo la hacemos? Como se está viendo en este video, lo que hacemos es hacer una colangiografía y hacemos un barrido de la vía biliar con un balón de 12 y de 15 milímetros, que nos permite, como están viendo ahí, si hay un paso fácil del balón a través de la estenosis, aunque haya un sobresalto como acabamos de ver, nos podemos dar por satisfechos y ya no continuar con el tratamiento endoscópico. El éxito técnico de este procedimiento endoscópico, que en realidad es muy sencillo, está en el orden cercano al 100%.
pero el éxito terapéutico es muy variable de acuerdo a las diferentes estadísticas, va del 74 al 90%, con una recurrencia, y esta cifra quisiera que la graben, que está en el orden del 20%, y una mortalidad que puede o no estar asociada con el mismo procedimiento, pero que hay que tomarla en cuenta relativamente alta, sobre todo en aquellos pacientes crónicos que ya tienen una cirrosis biliar secundaria y donde ya los tratamientos endoscópicos cambian en cuanto tanto al enfoque terapéutico endoscópico como a los resultados finales, que son los que finalmente preocupan más. Una de las complicaciones, y esto es lo que vemos frecuentemente cuando utilizamos las prótesis plásticas, son, y es por eso que lo que procuramos es hacer tratamientos endoscópicos, o sea, dejar las prótesis el menor tiempo posible, tratar de hacer calibraciones en periodos de tiempo corto hasta llegar a un resultado lo más favorable posible, porque si no, vamos a enfrentarnos a complicaciones ya relacionadas con el propio tratamiento endoscópico, como es la formación de cálculos o abundante barro biliar, y que pueden o no asociarse a colangitis de mayor o menor severidad. Y entonces ahí que estamos retirando unas prótesis, ¿no es cierto? Es un caso reciente que lo hizo aquí el doctor Gonzalo Coria, que está de Argentina, que está trabajando con nosotros unos meses, y ahí vemos cómo se depositan fácilmente cálculos en la vía biliar por efecto de la permanencia de las prótesis, y esa es una de las dificultades o limitaciones de esta técnica. Aquí estamos haciendo la evaluación del resultado de este caso, y a diferencia del anterior, vemos cómo el balón se estanca a nivel de la estenosis, y entonces, como resultado de nuestro tratamiento, no ha habido una adecuada efectividad en la solución de la estenosis, y estamos frente a la situación ya de la complicación endoscópica de la litiasis secundaria y colangitis, y entonces a este paciente tenemos que plantearle alguna otra cosa, ¿no es cierto? Y puede ser la necesidad de un tratamiento quirúrgico, que tendría que ser una derivación biliodigestiva, o puede ser la alternativa de un stent biliar totalmente cubierto, que es lo que actualmente se está proponiendo. Entonces, cuando hablamos del presente y futuro, estos protocolos como el de Costamaña, si bien son muy buenos, seguramente van a con el tiempo ser reemplazados por las prótesis biliares metálicas cubiertas, y hay las propuestas de las prótesis biliares biodegradables. Sin embargo, cuando hablamos de las prótesis biliares biodegradables, y seguramente esto vamos a poder discutirlo al final de la charla, hay muy pocos trabajos en relación a prótesis biliares biodegradables por vía endoscópica. Y como vamos a ver posteriormente, hay muchos más trabajos relacionados con biodegradables instaladas por vía percutánea. Pero comparando algunos aspectos muy básicos entre las prótesis plásticas y las prótesis metálicas, las plásticas sabemos que son más baratas, aunque esto también tiene un índice de relatividad, porque las baratas hay que recambiarlas, mientras que las metálicas, si bien son más caras, permanecen mucho más tiempo y con un efecto secundario menor. Con las plásticas se logra un menor diámetro de calibración, mientras que con las metálicas se logra una calibración generalmente de 10 milímetros con un solo stent. Los recambios en las plásticas son más frecuentes, a diferencia de las otras,
No, no hay que, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, pero cuando se proponen lesiones malignas sí tiene que ver, pero las plásticas se relacionan con mayores obstrucciones secundarias, con mayores migraciones y la inserción, cuando hablamos de insertar 3, 4 o 5 prótesis, es más difícil que la inserción de una prótesis metálica que en un solo acto queda adecuadamente posicionada. Aquí tenemos una radiografía de una estenosis de la vía biliar principal, ¿no es cierto? Se ve en la primera fotografía claramente la estenosis, en la segunda la implantación del stent y finalmente el resultado final donde ya queda adecuadamente calibrada la vía biliar. Y les decía que hay más trabajos con biodegradables que por vía percutánea que por vía endoscópica, que hay muy pocos y sobre todo con seguimiento a largo plazo. Hay este grupo multidisciplinario de varios países, donde está figurando también nuestro amigo Mariano Jiménez, que muestran los siguientes resultados. El éxito técnico está cerca del 100%, la migración muy baja, las complicaciones del 0%, pero los resultados a largo plazo nuevamente dejan un 20% de posibilidad de recidiva, que es lo mismo que obtenemos nosotros cuando tratamos estos pacientes. Entonces, nuevamente estamos aproximándonos prácticamente a lo mismo. Y finalmente el tema de la obstrucción biliar. La obstrucción biliar ya sabemos que es una complicación muy grave que afecta severamente a los pacientes y que endoscópicamente se demuestra por la ausencia de progresión del contraste hacia las vías biliares intrahepáticas, y percutánea o a través de una colangioresonancia magnética se ve lo mismo, pero desde el segmento superior de las vías biliares. Y entonces todos estos pacientes tienen que ir a una cirugía, y la cirugía de elección, y esto lo comentaremos también después con los cirujanos presentes, es la hepático-yeguinostomía en Yederu, que es la técnica de elección para el tratamiento de lesiones quirúrgicas de la vía biliar o cuando es necesario excluir el colédoco por cualquier causa. En centros especializados, el éxito de esta cirugía alcanza entre el 76 a 90% en una primera intención de reparación, con una morbilidad que va muy variable, que va del 18 al 51%, y una mortalidad que va del 4 al 13%. Y esto obviamente dependiendo de la experiencia del centro donde se tratan estos pacientes, y hay que reconocer que las complicaciones de la cirugía biliar son más frecuentes en centros menos experimentados en cirugía biliar, por supuesto. Y entonces aquí existe una menor posibilidad de una resolución de una complicación cuando estamos frente a cirujanos o centros con menor experiencia. Y cuando se trata de reparar una vía biliar, y además de la experiencia hay que tener condiciones, ¿no es cierto? Y las básicas que mencionan los cirujanos son evitar la tensión en la anastomosis, que todo quede suelto y relativamente, que no haya tracciones, que las suturas se hagan de mucosa a mucosa, que se cuide mucho la irrigación de la anastomosis y que éstas sean con material absorbible. Si todo esto se cumple, obviamente la posibilidad de éxito de esa anastomosis a largo plazo va a ser mucho más alta. Pero muchas veces, ya les voy a mostrar algunos casos, todo esto no se cumple por las condiciones diferentes de atención de los pacientes que les he mencionado previamente. ¿Qué pasa con la morbimortalidad posoperatoria de estos pacientes?
La morbilidad está, de acuerdo a cifras de la Johns Hopkins, está en el orden del 20 al 30%, una mortalidad baja si el paciente, cuando fue tratado, ya no hizo todavía una cirrosis biliar secundaria, pero alta cuando el paciente ya es cirrótico. Y entonces, si bien no está establecida a nivel mundial la frecuencia de las estenosis, se conoce que una vez que las mismas se producen, los pacientes están en riesgo alto de requerir múltiples estudios por imágenes, múltiples intervenciones, hospitalizaciones prolongadas y posiblemente reintervenciones quirúrgicas. ¿Cuál es el espectro que puede seguir a esta complicación? Si el caso es grave, lo primero que hay que entender que fisiopatológicamente se producen altas concentraciones de sales biliares en la membrana canalicular, obviamente intrahepática, formación de trombos biliares en los conductos, en los canalículos biliares, que progresan o pueden progresar a cálculos, formación de exudados inflamatorios que llevan a colangitis y muchas veces colangitis crónicas que impactan obviamente sobre el hígado, depósito de colágeno que lleva a fibrosis, cirrosis biliar secundaria, falla hepática y posiblemente muerte de estos pacientes. Entonces, todo esto tiene que estar en la conciencia de aquel equipo multidisciplinario encargado de la solución o de plantear soluciones a estos casos. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento cuando se produce una estenosis de una anastomosis bilioyeyunal? Por un lado, reoperaciones, ¿no? Tratamientos quirúrgicos, nuevas anastomosis, pero esta vez con base en cirujanos experimentados. Tratamientos percutáneos, que tienen limitaciones, si bien pueden ser muy efectivos como un puente, un tratamiento puente hasta llegar a una lesión, a una solución más definitiva, hay que tomar en cuenta que no permiten el diagnóstico de la causa local de la estenosis, que como les voy a mostrar es muy importante tratar de definir. Es difícil y limitada la instrumentación intraductal a través de una acción percutánea, aunque hoy en día se puede combinar los tratamientos que también les voy a mostrar, los tratamientos percutáneos radiológicos con los tratamientos percutáneos endoscópicos. Y la recidiva de la estenosis, cuando se habla del tratamiento percutáneo, de acuerdo a diferentes publicaciones, está en el orden del 20 al 35%. Y finalmente los tratamientos endoscópicos, que en realidad nosotros fuimos los primeros en proponerlos a fines de los años 80 y principios de los 90, como les voy a mostrar posteriormente. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento endoscópico de estas estenosis? Primero, que nos permiten el diagnóstico de la causa a través de la visualización directa de la estenosis. Dilatación controlada de la estenosis a través de dilatadores hidrostáticos bajo vía endoscópica y control fluoroscópico. Nos permite realizar electrocortes radiados, como también les voy a mostrar, y finalmente tratar ciertas complicaciones secundarias a la estenosis, como puede ser la extracción de litos con los instrumentos que habitualmente utilizamos en la cirugía endoscópica de la vía biliar. Este es un trabajo que fueron los primeros 3 casos que hicimos de tratamiento endoscópico, evaluación y tratamiento endoscópico de las estenosis de anastomosis bilioyeyunales, que nosotros empezamos a hacer el año 89 y el año 95 se publicó este artículo en Surgical Endoscopy con los primeros 3 casos en los cuales ya teníamos un seguimiento de por lo menos 2 años.
Y la conclusión es que la endoscopía, a través de una enteroscopía que nos permita alcanzar la anastomosis bilioyeyunal de forma directa, nos permite no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento de las lesiones. Y de ahí en más hemos acumulado la experiencia que les voy a mostrar. Al principio esto se llamó Operative Enteroscopy, pero después, con el paso de los años, y con diferencias de técnicas, cuando hemos hecho el procedimiento con apoyo laparoscópico a través de mini laparotomías o laparotomías y finalmente por enteroscopía retrógrada, obviamente pueden tener diferentes denominaciones, pero el objetivo y los principios se mantienen desde aquella vez que propusimos la técnica. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Y aquí vienen las diferencias. Empezamos, bueno, la posibilidad de un abordaje a través de una asa subcutánea con un colangioscopio. Estos pacientes, como ven en esta fotografía, son pacientes que ya tienen múltiples operaciones. La complicación inicial requirió que varias operaciones que finalmente se iban complicando con nuevas estenosis. Y entonces a estos pacientes al final se les recomendó dejarles un asa subcutánea del asa yeyunal desfuncionalizada. Y a través de esta asa hemos efectuado tratamientos endoscópicos como les voy a mostrar posteriormente. La otra posibilidad, realizar una enterotomía bajo guía laparoscópica. Estos son casos que hicimos inicialmente, donde, como muestra este esquema que vemos acá, el equipo quirúrgico ubica a través de la laparoscopía el asa yeyunal desfuncionalizada, efectúa una enterotomía y nosotros entramos por la pared anterior del abdomen con un gastroscopio convencional y ubicamos con la ayuda de los cirujanos la enterotomía y finalmente afrontamos la anastomosis. Por enterotomía, por cirugía abierta, que es lo que más frecuentemente hemos hecho. El cirujano hace una mini laparotomía, ubica el asa, se hace la enterotomía y finalmente ingresamos con un gastroscopio. Justamente anteayer hemos hecho un caso en el Instituto de Gastroenterología, con algunos de los colegas que están aquí en la sala. Y finalmente la enteroscopía retrógrada con enteroscopio, que es factible, no es fácil, nosotros no disponemos en este momento de un enteroscopio con un canal terapéutico, lo que hace muy limitada la instrumentación. Si bien se puede alcanzar el asa yeyunal desfuncionalizada, ubicar la anastomosis, los instrumentos que se disponen son de menor efectividad que cuando utilizamos las otras técnicas. Entre el 89 y el 2016, nosotros hemos realizado 43 procedimientos de tratamiento de las estenosis de anastomosis bilioyeyunales en 34 pacientes. 9 de estos procedimientos fueron por asa subcutánea, 4 guiados por laparoscopía, 23 por enterotomía más cirugía abierta y 8 procedimientos a través de retrógrada con enteroscopio. Acá no están los pacientes 2017 ni 2018, que los tenemos, pero que no los incluimos porque justamente están incluidos aquellos que tienen por lo menos 2 años de seguimiento. Resultados sobre 33 pacientes. El éxito técnico fue del 94.1%. Tuvimos fracasos. Me acuerdo concretamente de un caso que hicimos con Claudio Navarrete en Buenos Aires, donde
No, si bien llegamos a la asa yeyunal desfuncionalizada, llegamos al lugar de la estenosis y sin embargo no pudimos ubicar la estenosis. Y anteayer casi nos pasa lo mismo, felizmente al final, después de más de 1 hora y media de trabajo, ubicamos la estenosis. En una sesión se trataron 64.7% de los pacientes, en 2 sesiones el 8.8%, lo que quiere decir que hay recidiva, y más de 2 sesiones el 23.5% de los casos. Esto es muy importante cuando uno analiza a estos pacientes, porque el tratamiento endoscópico no solamente depende, el éxito del tratamiento endoscópico no solamente depende de la respuesta inmediata, que objetivamente la podemos evaluar, sino del seguimiento a largo plazo de los pacientes. El éxito terapéutico fue del 87.8%, un fracaso terapéutico del 12%, y complicaciones, tuvimos hemorragias que se trataron endoscópicamente ese mismo momento, y un caso de fallecimiento al inicio de esta experiencia porque el paciente hizo una embolia pulmonar gaseosa, y entonces, desde entonces, obviamente no utilizamos aire, en realidad ni siquiera utilizamos CO2, porque apagamos en la torre de endoscopía el aire, no lo necesitamos una vez que hemos ubicado el orificio de la estenosis. Y les voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, este es un paciente, como ven ustedes en esta colangiografía transparieto-hepática, con una severa dilatación de las vías biliares intrahepáticas y múltiples cálculos grandes en su interior. Este paciente ya fue reoperado en anteriores oportunidades. Estamos trabajando con Néstor Chopita, aquí lo pueden ver en la pantalla. Estamos haciendo una ionoscopía por vía percutánea y hemos afrontado acá la estenosis de la anastomosis, y luego de haber dilatado, estamos efectuando un electrocorte radiado, que obviamente tiene que ser sumamente cuidadoso porque tenemos que dar el efecto eléctrico de corte sobre el área fibrótica de la cicatriz. Y con una dormia vamos retirando bajo visión directa los cálculos, que en este caso, como ustedes ven, son cálculos de buen tamaño y son cálculos múltiples. Esto no nos permite un tratamiento percutáneo, ¿no es cierto? Incluso para un tratamiento quirúrgico, resolver la litiasis intrahepática puede resultar dificultoso. Entonces, son estos los casos donde el procedimiento endoscópico tiene ventajas. Aquí les voy a mostrar otro caso, la colangiografía transparieto-hepática de la izquierda nos muestra una oclusión completa de la anastomosis y con lo que parecen ser cálculos intrahepáticos cerca de la confluencia. Este caso fue hecho bajo con una mini laparotomía que el equipo quirúrgico nos abrió hasta lograr visualizar el asa yeyunal desfuncionalizada. Hacen una enterotomía y nosotros entramos con un gastroscopio, como están viendo ahí, de visión frontal, con un cap transparente en la punta. Llegamos a ubicar la estenosis y, como ven, este paciente fue mal reparado. Tiene hilos de sutura en gran cantidad, con hilo no reabsorbible. Realizamos una dilatación hidrostática con un balón y luego tenemos que dedicarnos a retirar los hilos de sutura con una pinza de biopsia convencional y tratar la fibrosis. Es importantísimo tratar la fibrosis
para evitar la recidiva. Miren cómo salen los hilos de sutura y empezamos a hacer el electro, todavía no acá, siguen saliendo hilos, y acá ya el electrocorte radiado. Ven cómo endoscópicamente es muy claro, muy fácil visualizar el rodete fibrótico de la anastomosis, y es en ese punto que tenemos que actuar. Ahí se dio la confluencia y finalmente queda permeabilizada la estenosis. Este es un caso de obviamente una complicación mayor de la vía biliar. Miren la colangiografía transparente hepática que muestra múltiples cálculos, múltiples clips metálicos. A este paciente se les había producido un sangrado severo durante la colecistectomía, con los resultados que fácilmente se demuestran en la radiografía. Hicimos el abordaje a través de un enteroscopio y este es el hallazgo endoscópico. No solamente que estaban los clips hasta adentro, habían reparado en la misma cirugía esta vía biliar en condiciones obviamente pésimas y quedaron clips de colecistectomía laparoscópica dentro de la anastomosis que los retiramos y después nos dedicamos al tratamiento de la estenosis. Este otro caso con doble anastomosis, hepático y ayuno anastomosis derecha e izquierda. Endoscópicamente vemos de esta manera las dos anastomosis en anteojo y tratamos con el electrocorte radiado. También estamos utilizando en este caso un papilótomo de punta, que ya no lo utilizamos más, como van a ver en otros casos. Posteriormente preferimos utilizar otro tipo de instrumentos. En este caso, ahora cuando estamos tratando la segunda anastomosis, estamos utilizando un hook, como ustedes ven ahí, porque realmente la fibrosis era muy severa y nos resultó insuficiente el papilótomo de punta, y con este hook vamos haciendo el electrocorte radiado progresivamente, reitero, sobre el área exclusivamente fibrótica. No hay que olvidarse que si uno no toma todas las precauciones en cada uno de los movimientos y cortes que realizamos, podemos provocar una seria complicación, porque si hay una perforación, ahí están las arterias y las venas hepáticas derecha e izquierda que pueden dar una complicación cataclísmica, ¿no es cierto? Ahí quedan abiertas las dos estenosis. Este otro caso, también de mini laparotomía, donde estamos utilizando el IT-Knife, que es lo que utilizamos actualmente. El IT-Knife tiene la ventaja de que nos permite, por la fuerza de la constitución del instrumento, realizar electrocortes radiados muy seguros, muy precisos, muy controlados, pero además nos evita quemaduras posibles al tener esta cerámica en la punta que protege de todo lo que puede estar por encima de la anastomosis y que muchas veces no es visualizable directamente con el endoscopio. Entonces ahí estamos haciendo el electrocorte radiado. Finalmente, esto ya nos permite hacer una enteroscopía intrahepática, perdón, una colangioscopía intrahepática. Ahí tenemos cálculos que no los podíamos realmente sacar con una dormia o un balón, porque por los movimientos. Entonces optamos por hacer una litotripsia mecánica con pinzas de biopsia, como ven ustedes ahí, e intenso lavado con solución fisiológica, en cómo estamos realizando la destrucción o litotripsia de los cálculos intrahepáticos
con instrumentos que son muy simples y que forman parte de nuestro día a día endoscópico. Lo importante es lavar y dejar totalmente limpia siempre la vía biliar para evitar las colecciones posteriores de cálculos que van a llevar a un daño, como les mostré, el daño crónico del hígado. Y finalmente les muestro un video más, ya para terminar, de otro caso, también a través de una enterotomía quirúrgica, llegamos a la estenosis, como ven ustedes, muy cerrada. Hemos ingresado con un esfinterótomo, un pequeño electrocorte radiado, ya empiezan a salir cálculos, dilatación hidrostática con un balón de 12 y miren lo que se puede llegar a acumular en estos pacientes. Ahora, es cierto que acá en Bolivia tenemos, sobre todo en la región andina, la gente tiene una bilis litogénica especialmente severa, y entonces pues, estas situaciones seguramente no se ven en otras poblaciones, pero acá para nosotros es muy frecuente. Y entonces, mediante estos instrumentos vamos eliminando decenas de cálculos dentro de la vía biliar. Una vez que tenemos una buena visualización de la anastomosis, y ya sin la interferencia de los cálculos mayores que estaban impactados en la confluencia, vamos realizando el electrocorte radiado, como les dije, con el IT9. Ahí se siguen viendo cálculos que finalmente terminamos por retirarlos en su totalidad. En los últimos 2 años hemos tenido 9, no estoy seguro si son 9 u 11 casos más. El último fue anteayer, con una gran dificultad para ubicar el punto de la anastomosis, es decir, el ingreso a la anastomosis, pero finalmente se logró. Y estos son los desafíos que tiene esta enfermedad, sobre todo cuando hablamos de complicaciones severas de la cirugía, tanto relacionada con la colecistectomía u otras situaciones de la cirugía biliar. Este finalmente es nuestro Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de La Paz, donde que ya muchos de ustedes y médicos, colegas y ahora amigos de toda Latinoamérica han pasado por acá. Estamos con miras al 15º curso internacional de avance en gastroenterología y endoscopía digestiva, que esperamos pueda realizarse el mes de mayo de 2019, y esperamos también contar siempre con la presencia, sobre todo, de especialistas jóvenes motivados por todos estos avances de la medicina y de la endoscopía. Muchas gracias, Nicolás, y a todos ustedes, y estamos abiertos acá para debatir. Aquí también hay varios colegas de nuestra institución, de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, de Argentina, de Uruguay, y todos dispuestos a compartir. Bueno, Guido, la verdad que excelente la conferencia, muy clara como siempre, como sos tú, y muy completa. Vimos absolutamente de todo, desde lo mínimamente invasivo y mucha terapéutica avanzada, como pudimos ver en esos casos, que realmente son muy desafiantes. No tengo dudas de que hay muchas preguntas por parte del panel y también por parte de todos los puntos que están conectados, que hay más de 40 puntos conectados, así que seguramente van a surgir muchas preguntas. Vi escribir mucho al profesor Roberto Baliñas, seguramente tiene alguna pregunta o algún comentario para hacerte, Guido. Le paso la palabra. Buenas noches. Ante todo, felicitarlo por la excelente conferencia y los casos que mostró, que realmente son un verdadero desafío.
Desafío para el cirujano y desafío para los endoscopistas, y me imagino que para usted mismo también. No, 2 o 3 comentarios nada más en cuanto a la clasificación que usted mencionó, la clasificación de Strasberg. Creo que es la que más se ajusta a todo este tipo de lesiones de la vía biliar. Se ajusta en cuanto a la toma de decisiones tácticas y terapéuticas. Obviamente la colecistectomía laparoscópica se ha impuesto como método, pero tal cual plantea usted y sigue siendo a nivel internacional, las complicaciones son mayores que la vía de abordaje convencional laparotómica, a pesar de la experiencia por circunstancias anatómicas, etcétera, que no viene al caso ahora. Estamos de acuerdo con el planteo de las lesiones por un Luschka permeable o por la caída de un clip de un cístico con la papilotomía y el drenaje percutáneo. Pero una cosa que no sé si no lo mencionó de exprofeso, pero, y que ahí mi colega radiólogo Joaquín va seguramente a hacerme alguna corrección. Nosotros en el servicio damos una importancia capital a la colangioresonancia en el manejo de las estenosis de la vía biliar. ¿Por qué? Porque digo, para nosotros, y me parece que para los endoscopistas también, es de capital importancia saber si la vía biliar está seccionada, tiene continuidad o no tiene continuidad. Pueden tener un acceso bajo para manejo endoscópico o es para manejo percutáneo. Ese punto le quería preguntar a usted, a pesar de que en las lesiones de la vía biliar y con colecciones, la sensibilidad de la colangioresonancia puede disminuir en la sensibilidad también. Otro aspecto que me pareció importante remarcar es el componente vascular asociado en las lesiones benignas, y sobre todo en las lesiones mucho más severas de la clasificación de Strasberg, como usted mencionó. Yo creo que la lesión vascular es un elemento capital que no podemos perder de vista y definir. Este paciente puede tener una lesión vascular asociada específicamente en el transcurso de una colecistectomía, la lesión de la arteria hepática, de la rama derecha de la arteria hepática, o una variante que se puede lesionar. Y cómo cambia el algoritmo de reparación en la presencia de una lesión vascular. Le planteo todas las preguntas ahora y después abrimos un debate si quieren, ¿no? Estamos de acuerdo con el manejo de las estenosis con las prótesis plásticas, es de uso corriente en nuestro medio. Otra pregunta que le quería hacer: ¿cuándo usted cree indicado, ya que no hay un consenso, no hay estudios de gran número, la utilidad exacta de las prótesis metálicas? No hablemos de las prótesis biodegradables, que me parece que todavía están en fase de estudio, pero sí las prótesis metálicas, porque muchas veces, y nos ha pasado, en estenosis benignas de la vía biliar principal, nos encontramos con una prótesis metálica que realmente nos complica bastante la reparación y el manejo de esa vía biliar por todo el componente inflamatorio pericoledociano que ocasionan estas prótesis. Y después algún aspecto más que podemos discutir en cuanto a la reparación quirúrgica desde el punto de vista técnico, específicamente de las anastomosis sobre la confluencia de la vía biliar, no solamente sobre el colédoco mismo, sino la ganancia de una amplia boca anastomótica para evitar una estenosis residual posoperatoria a expensas de avanzar sobre el hepático izquierdo, lo cual nos brinda una amplia boca anastomótica, y saber cuál es la postura que tiene usted en cuanto a este tipo de reparación y las complicaciones que usted pudo haber visto con este tipo de reparación.
Muy bien. Mire, profesor, voy a tratar de puntualizar cada uno de los temas que plantea, que yo creo que son muy interesantes. El primero, con relación a la colangioresonancia magnética. Indudablemente la colangioresonancia magnética es un instrumento hoy día primario para la evaluación de este tipo de lesiones. Sin embargo, yo le estoy mostrando una experiencia de muchos años donde en nuestro medio no había colangioresonancia magnética, y nuestro instituto se caracteriza porque nosotros mismos, los endoscopistas, o un grupo de los endoscopistas, hacemos radiología intervencionista. O sea, hemos sido formados en Japón como radiólogos intervencionistas y endoscopistas. Entonces manejamos muy fácilmente ambas técnicas, y por eso es que dentro de nuestra escuela como institución boliviano-japonesa tenemos como más al alcance el tema de la radiología intervencionista. Pero hoy en día estamos manejando también la colangioresonancia como un elemento clave para la toma de decisiones en este tipo de pacientes. El segundo tema que ha tocado es el compromiso vascular. Eso es fundamental en la evolución de los pacientes. Y esto no solamente tiene que ver con el daño asociado a la vía biliar que puede haber de un segmento vascular importante, sino por la oportunidad en que recibimos al paciente. Es muy diferente el paciente que lo vemos desde el inicio de la complicación, y me imagino que desde el punto de vista quirúrgico también lo es, que cuando, que desgraciadamente es el mayor número de nuestros pacientes, los recibimos ya en una fase tardía de la enfermedad, donde ya han sido intentadas otro tipo de soluciones en otros centros, o simplemente no se le ha prestado la debida atención a una determinada complicación que seguramente fue grave desde el comienzo, pero que se transformó mucho más grave en el paso del tiempo. Cuando tratamos un elemento importantísimo es la necrosis de la vía biliar, ¿no es cierto?, por un daño mecánico o térmico. Y ahí hay un componente vascular muy importante, sobre todo cuando estamos frente a un paciente que ha tenido una lesión de la vía biliar por un clip que ha sido colocado sobre la vía biliar principal, y lo tratamos en forma inmediata, en el postoperatorio inmediato, el pronóstico puede llegar a ser muy bueno. Pero si han transcurrido ya días o semanas, la cosa cambia fundamentalmente y ya estamos frente a una complicación grave. Y todo esto tiene que ver, obviamente, con factores locales de la propia vía biliar y con factores vasculares, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted menciona es sumamente importante. En relación a las prótesis plásticas, a las prótesis metálicas, perdón, y el concepto que se maneja en relación al impacto de una prótesis metálica sobre la vía biliar, que después va a necesitar una cirugía, está demostrado que estas incrementan la fibrosis y por lo tanto dificultan la cirugía. Pero eso es cuando hablamos de las prótesis metálicas que hemos manejado durante muchos años y que hoy en día van cambiando, porque obviamente cuando hablamos de lesiones benignas de la vía biliar, utilizamos las prótesis totalmente cubiertas, y que justamente por las cubiertas que tienen actualmente estas prótesis, ya ese daño tisular sobre la vía biliar o no existe, o es menor, o es igual al de las prótesis plásticas. Entonces hay cambios tecnológicos que están superando estas dificultades. Totalmente diferente es la situación cuando utilizamos
prótesis metálicas no cubiertas. Ahí sí están totalmente contraindicadas en una lesión benigna de la vía biliar. Y el último punto, no logré anotar cuál era, profesor. En cuanto a la forma o al encare de la reparación de las estenosis benignas, las estenosis anastomóticas, uno tiene, como obviamente desde su perspectiva como cirujano, siempre tratar de plantear una reparación quirúrgica cuando el paciente es indicado. Y realmente me llamó poderosamente la atención la experiencia suya y los casos que mostró, por demás interesantes, que como alternativa terapéutica me parecen espectaculares, con mucho menor morbilidad que la que nosotros le podemos asociar a una reparación quirúrgica de esa estenosis, a pesar de que sea hecha en las condiciones óptimas no solamente sobre la vía biliar, sino a expensas de esa anastomosis del hepático izquierdo que nos da una mayor brecha anastomótica. Y realmente me impactó porque no estaba en el arsenal que uno maneja habitualmente. Creo que es algo totalmente innovador para nuestro medio y bueno, felicitarlo. Muchas gracias. Guido, José Pedro tiene una pregunta para hacerte, pero yo te quisiera hacer una antes que te la plantee José. Cuando comentabas de hacerla en las estenosis hepático-yeyunales y la dificultad que muchas veces te encontrabas con encontrar la zona anastomótica y que pasaste muchas veces mucho tiempo tratando de buscar la zona anastomótica. La pregunta es, en esos casos, ¿no sería conveniente o no ayuda poder hacer una técnica combinada justamente con el radiólogo intervencionista y hacer una técnica tipo una técnica de rendezvous, o sea que acceda a la vía biliar de forma percutánea y después te pueda pasar una guía o contraste o alguna solución para que la puedas identificar por vía interna, por vía endoscópica? ¿No te parece un buen recurso este? Lo hemos hecho, Nicolás, y hemos hecho en aquellos casos precisamente donde no se logra el aviso, ubicar la cicatriz, y siempre se logra. O sea, el área de la anastomosis se logra. Pero cuando ya hay una oclusión de la anastomosis, es difícil. Y hemos hecho procedimientos percutáneos dentro del mismo procedimiento endoscópico para pasar una guía y finalmente hacer un rendezvous. Esa es una posibilidad muy no frecuente, porque no siempre es necesaria, pero en casos difíciles obviamente es un apoyo y lo hemos hecho. José Pedro tiene una pregunta y después Daniel Caleri tiene otra consulta para hacerte. Hola, así, ahora sí. Felicitaciones, Guido, realmente un placer escuchar y que compartas tu experiencia con nosotros. Tú decías que en el caso de las estenosis, el uso de las prótesis plásticas, le hacías la renovación lo más frecuentemente posible para evitar la formación de cálculos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo consideras suficiente o cuánto tiempo consideras que fracasó el tratamiento con las prótesis plásticas para pasar a una opción autoexpandible o a una opción biodegradable que nosotros no la conocemos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la longitud? Porque en las prótesis plásticas uno tiene la facilidad de colocarlas hacia las vías biliares intrahepáticas cuando coloca múltiples, pero sin embargo en el caso del autoexpandible hay un tope superior que limita la colocación. Quería saber sobre tu experiencia en esos temas. Muy buena pregunta. Mira, el tema es que frente a las diferentes variantes de las vías biliares postquirúrgicas, si bien la mayor parte de estas se ubican a nivel del hepático común o del colédoco proximal, esta es la población más grande, hay pues lesiones que comprometen prácticamente la confluencia de las vías.
ahí no están indicadas las prótesis metálicas, ¿no es cierto? Porque generalmente, a no ser que uno ponga 2 en Y, que ya hace más difícil el procedimiento, las prótesis metálicas están más para un Bismuth 1, un Bismuth 2, ¿no es cierto? Pero no para compromisos más altos, donde sí las prótesis plásticas con mayor flexibilidad pueden ser ubicadas. Y en cuanto al tiempo, yo creo que lo ideal es acortar lo más posible los tiempos de permanencia de las prótesis dentro de la vía biliar. Yo no sé cuánto se puede optimizar un tratamiento endoscópico por dejar más largo tiempo stents colocados. Me parece que no, ¿no es cierto? Porque si hay una falla en la calibración, después de 3 o 4 meses, eso no se va a modificar por dejarlas 8 o 12 meses. Esa es la impresión que tengo, aunque eso no está demostrado, pero sí está demostrado que el efecto litogénico aumenta cuanto más tiempo pase, y la otra complicación que son las colangitis, ¿no? Estos pacientes hay que estar muy pendientes porque hacen colangitis a repetición, hay que darles periódicamente antibióticos, etcétera, etcétera, cosas que impactan sobre el canalículo hepático, favorecen o llevan a una mayor fibrosis y finalmente la cirrosis biliar secundaria, que es la complicación más temida de todo este proceso. Ahora, cuando uno retira las prótesis y con el balón, que es el método más objetivo que tenemos, evalúa si la calibración ha sido adecuada, que es un parámetro, pero el parámetro que a mí más me gusta es evaluar si el balón se desliza con facilidad o no se desliza con facilidad. O finalmente no se desliza, ni con facilidad ni con dificultad. En esos casos hay que ir o a una cirugía, a admitir un fracaso del tratamiento endoscópico, o plantear la posibilidad de un stent metálico totalmente cubierto, ¿no es cierto? Y hay unos stents que han sacado los coreanos, que son los Hanako, con aletas, porque otro de los problemas del stent metálico es la migración, ¿no es cierto? Que es más fácil que con un stent, me refiero a una estenosis benigna, mucho más fácil que la migración de un stent plástico. Y han sacado los coreanos un stent totalmente cubierto, con cubierta externa y con aletas de fijación, que esos comparativamente son los más ideales para una situación de esta naturaleza. Bueno, primero el agradecimiento por lo claros y ordenado de los conceptos recibidos. Y 2 o 3 cositas. Primero, cuando vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Cuando hablamos de la fuga simple, la mayoría del canal de Luca en el lecho hepático para alguna herida, del muñón cístico, digo, comparto que la gran mayoría de esos, muchas veces nos lo mandan para colocación de prótesis. Y yo creo y he mantenido que una papilotomía amplia es la mejor solución y no hay necesidad de colocar una prótesis. Segundo punto, en caso de la estenosis, no lo vemos que a veces las estenosis van combinadas con una fuga, que son situaciones más complejas. La limitante que hemos tenido en el caso de la estenosis es el sorteo de la guía de esa estenosis. Sobre todo en aquellas estenosis, sortearlas con la guía. Correcto. Sobre todo en aquella estenosis de diagnóstico tardío, donde hay angulación de la vía biliar, las estenosis son excéntricas. Bueno, y algo que no sé si puede ayudar, muchas veces me he valido del catéter de oclusión, inflarlo inmediatamente por debajo de la estenosis para rectificar, y muchas veces me ha ayudado a sortear la estenosis. Sabemos que tenemos guías anguladas, pero también sabemos que es muy difícil rotar la guía a través de un catéter de más de 1 metro.
Bueno, por último, lo que estamos discutiendo, estenosis plástica o estenosis recubierta. Yo creo que hay que desterrar el concepto de que la estenosis plástica, la prótesis, disculpa, que la prótesis plástica es la más barata, por la cantidad de procedimientos, por las colangitis asociadas, por las anestesias múltiples. Creo que termina siendo la más barata y conveniente la prótesis recubierta. Nada, era el concepto que quería vertir y que comparto contigo, por supuesto. Perfecto. Sí, la oclusión de la vía biliar, en cualquier estenosis, la oclusión de la vía biliar con balón para facilitar el paso de la guía por una estenosis compleja es un recurso muy útil, ¿no es cierto? Por dos mecanismos. Primero, que aumenta la presión y a veces expande un poco la estenosis. Y por otro lado, que le da mucho más estabilidad a la guía que estamos intentando pasar, ¿no es cierto? Porque ya no hay ese movimiento, no hay que se curve, que se deslice para otro lado. Entonces, el recurso ese es muy útil. Totalmente de acuerdo. Guido, Hugo Richter tiene una pregunta desde Santiago de Chile. Adelante, Hugo. Guido, gracias, muy buena tu presentación. Quería hacerte una pregunta y un comentario en realidad. Mira, nosotros hemos tenido, hacemos mucho rendezvous aquí en Santiago. ¿Por qué? Porque, bueno, Claudio, yo, Hart, somos cirujanos y trabajamos mucho con el equipo de cirugía, entonces tenemos ya bastante experiencia. Entonces hemos tenido pacientes en los que hemos hecho, en los que han habido lesión de vía biliar, sobre todo lesión parcial del colédoco, en que hemos hecho rendezvous a través de la misma lesión. En el momento de la lesión, rápidamente hemos subido y ha sido una buena experiencia. Primero porque el paciente ya es una catástrofe cuando pasa una lesión, y entonces no queremos una segunda catástrofe, que es muchas de los pacientes son jóvenes y demás, y el riesgo de la pancreatitis aguda post-ERCP. Entonces hemos logrado canular a través de la lesión, y hemos pasado un stent en ese momento y hacer la sutura. Y en las últimas 2 lesiones en realidad se han hecho suturas laparoscópicas y los pacientes han ido bien. Tuvimos un paciente que por falta de adherencia terapéutica, en realidad, con el cambio de los stents nos fue un poco mal, y al final terminó operado, digamos, pero después de que la vía biliar se aumentó de calibre y se pudo hacer una derivación biliodigestiva adecuada. No sé, quisiera un comentario sobre eso y bueno, y instarlos a que lo hagamos, porque si no, uno va a tardar muchos años en probar que esto sirve o no. Bueno, yo creo que sí. Bueno, sobre esto, Hugo, te he entendido que lo que hacen es una nueva anastomosis biliar término terminal por vía laparoscópica. ¿Eso? No, en realidad nosotros cuando hemos tenido la lesión, sobre todo segmentaria, en ese momento a través de la lesión pasamos una guía hacia transpapilar y ahí hacemos un rendezvous laparoendoscópico. Entonces dejamos un stent plástico inicialmente y ahí eso es cuando la lesión ha sido detectada intraoperatoriamente y hay que actuar de inmediato. Claro, me parece interesante, por supuesto. El tema es que la mayor parte de los casos no corresponde a este grupo, sino son complicaciones tardías, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que van a haber cambios, o se están dando ya cambios muy interesantes. Por un lado, ¿qué alternativas podemos tener actualmente para lograr mejores y más sencillos accesos a las anastomosis complicadas, ¿no? Me estoy refiriendo a las que hemos visto, ¿no? Estenosis de anastomosis bilioyunales, por ejemplo. Un tema es el acceso y la otra parte son los recursos tecnológicos. El acceso, yo creo, futuro va a ser a través de anastomosis, me refiero, utilizando la ecoendoscopía para lograr, por ejemplo, con el hot axis, anastomosis
yeyunales, con el asa yeyunal desfuncionalizada, como se está haciendo con otro tipo de anastomosis. Cosa que va a ser muy sencillo ingresar por vía oral hasta el estómago, penetrar al asa yeyunal desfuncionalizada y hacer cualquier tipo de tratamiento que un determinado caso necesite. Yo creo que por ahí va el futuro en relación al acceso. Y por otro lado, bueno, vienen de la mano nuevas tecnologías, las prótesis biodegradables que están por un lado cuestionadas, por otro lado muy alabadas con diferentes experiencias, ¿no es cierto? Los que hacen percutánea están muy entusiasmados, pero los que hacen endoscopía y han trabajado con estos stents no están entusiasmados. Entonces hay visiones diferentes, pero yo creo que van a haber progresos también por ese lado, ¿no? Y nuevamente reiterar, yo creo que aquí el manejo multidisciplinario, como tú acabas de mencionar, Hugo, que en el grupo de Claudio son cirujanos, en nuestro grupo somos más endoscopistas y intervencionistas percutáneos, pero la integración de cirujanos, endoscopistas y radiólogos intervencionistas es fundamental para el manejo de los pacientes, ¿no? Fundamental. Yo creo que en cada caso, ojalá se pueda contar con equipos que, sobre todo en los centros de mayor complejidad, donde llegan este tipo de pacientes y donde es la última posibilidad que tienen estas personas de solucionar o por lo menos minimizar las consecuencias graves de las complicaciones. Gracias, Guido. Y bueno, como tú dijiste, esto es un equipo multidisciplinario, ya han hablado los endoscopistas, ya han hablado los cirujanos, pero ha faltado hablar el imagenólogo, así que le vamos a dar la palabra a Joaquín, a ver qué comentario puede hacer o qué puede aportar frente a estos problemas. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por la presentación, fue excelente. Quería hacer un comentario sobre lo que dijo Roberto en cuanto a la colangioresonancia. Es un excelente método para la valoración inicial de las estenosis de la vía biliar, pero frente a las estenosis postquirúrgicas y sobre todo a las que son secundarias a la manipulación laparoscópica de la vía biliar, donde se colocaron clips, que muchos de ellos son los causantes de la propia estenosis, la colangioresonancia tiene una limitación al demostrar la permeabilidad o no de la estenosis. ¿Por qué? Porque el clip metálico genera a ese nivel un artificio de campo magnético que no permite ver señal biliar, si existe o no señal biliar que esté demostrando una estenosis permeable o no permeable. O sea que entiendo que es un excelente método diagnóstico, pero lo hemos visto muchas veces en el comité interdisciplinario, tiene sus limitaciones que pueden ser superadas mediante procedimientos de contraste directo sobre la vía biliar. Y eso es muy importante. Con respecto al manejo percutáneo de las estenosis biliares, creo que la radiología intervencionista cada vez está teniendo un lugar como ayuda o accesoria frente a aquellos episodios o aquellos pacientes donde el manejo endoscópico falla o es dificultoso. Y eso también lo hemos visto mucho en el hospital. Tenemos un trabajo muy estrecho con el equipo de endoscopía y muchas veces hemos terminado resolviendo pacientes mediante técnicas de Randewood, y acá me gustaría hacer hincapié en las posibilidades que tiene la radiología intervencionista por la manipulación percutánea de la vía biliar mediante distintos tipos de guías, distintos tipos de catéteres, de sortear estenosis que de repente por manejos endoscópicos, con guías largas de difícil aplicación del torque, sin un catéter multipropósito angulado que permita negociar la estenosis, de repente la radiología intervencionista ahí tiene un lugar donde, un lugar reservado, un lugar donde nos permite interactuar y generar un pasaje de una guía hacia el duodeno y mediante Randewood continuar con el tratamiento endoscópico de una estenosis que ya fue sorteada por técnica percutánea.
que quiero destacar también que lo hemos hecho muchas veces en el Hospital de Clínicas y con un interrelacionamiento muy bueno. Y me gustaría plantearle una pregunta con respecto al manejo de las fístulas biliares. ¿Qué lugar tiene, y quería saber si usted tiene experiencia, la embolización biliar, tanto por técnica, por vía percutánea como por vía endoscópica, para el manejo de las fístulas biliares? Muchas gracias. Bueno, antes de contestar la pregunta, yo creo que el concepto que acaba de mencionar lo comparto plenamente. Hay una diferencia, me refiero a la colangioresonancia magnética y a la colangiografía percutánea, y la diferencia está, además de lo que ha mencionado, de que hay ciertas dificultades en relación a la visualización de los clips con la colangioresonancia, el tema de la posibilidad de imprimir presión dentro de la vía biliar a través de una colangiografía percutánea, que puede cambiar la apreciación del segmento estenosado, ¿no es cierto? Porque si no hay presión, podemos suponer que hay una amputación, y muchas veces no es así, sino hay simplemente una falta hay una resistencia que puede ser vencida a través de la inyección de medio de contraste dentro de la vía biliar intrahepática, y eso favorece obviamente una apreciación. Ahora, con relación a la embolización, no, esto nunca lo he escuchado, embolización biliar para el cierre de una fístula, ¿esto entendió bien? Sí, obviamente nosotros en nuestro país, por lo menos no conozco que haya ninguna experiencia, pero sí, el tratamiento de fístulas biliares complejas, fugas biliares complejas, he leído varios artículos que reportan la embolización o con productos biológicos o con cianoacrilato o directamente la colocación de coils dentro del canalículo biliar que está fugando para detener la fístula. Sí, o en procedimientos quirúrgicos o lesiones iatrogénicas de la vía biliar. La verdad no he escuchado, no conozco nada al respecto, pero me parece, es decir, el éxito relacionado con los tratamientos endoscópicos para el manejo de las fugas está cerca del 100%, no hay un 100%, sabemos en medicina, pero yo creo que con técnicas muy sencillas como son la esfínterotomía endoscópica y la implantación de stents plásticos, se solucionan la mayor parte de las fístulas, con la posibilidad, como dije, de que sean necesarios drenajes percutáneos cuando hay, obviamente, retención de bilis en la cavidad peritoneal. Pero esto mismo que me mencionan no lo he escuchado nunca. Más bien, yo le quería preguntar cuál es la experiencia percutánea en stents biodegradables, si la tienen. No, me dice que no, experiencia en stent biodegradable no la tienen. Acá nos están inscribiendo, Oscar, que dice, alguna vez Claudio Navarrete planteó la posibilidad de inyección de cianoacrilato en alguna fístula, y Hugo Richard dice que lo hizo alguna vez en una fístula bilio-bronquial. En esas situaciones cuentan que han tenido experiencia. No, eso sí, pero eso es no para... Eso sí, nosotros también tenemos experiencia, pero eso es para bloquear el trayecto fistuloso, ¿no es cierto? No es para bloquear la brecha biliar, sino el trayecto fistuloso que ya conformado hace un canal que finalmente desemboca en la pared abdominal externa. Ahí sí hemos utilizado cianoacrilato con una técnica también sencilla. Lo que hay que hacer es avivar el trayecto, es decir, permitir que sangre el trayecto fistuloso con algún instrumento que puede ser un cepillo o que puede ser una pinza de que permita que haya un sangrado e inmediatamente se inyecta a través del trayecto fistuloso el cianoacrilato
y eso produce una solidificación que modifica obviamente el gradiente de presión y se puede cerrar una fístula biliar externa. Eso sí, pero no sobre la propia vía biliar, por supuesto, ¿no es cierto?, sino sobre el trayecto fistuloso. Gracias, Guido, por este último comentario, y debido a que ya estamos en tiempo, vamos a dar por finalizada la actividad. Seguramente quedaron muchas interrogantes todavía por plantearse. Quisiéramos agradecerte nuevamente, Guido, por tu generosidad realmente de compartir con todos nosotros esta conferencia y tus experiencias y todas estas enseñanzas que realmente, como siempre, no parás de sorprendernos. Así que realmente decirte muchas gracias, agradecerte nuevamente, sí, por la posibilidad entonces de que 2 médicos jóvenes puedan ir nuevamente al próximo curso en La Paz, que será en mayo. Así que realmente agradecerte, que es una gran posibilidad para nuestro medio, que puedan ir a formarse y traer los conocimientos nuevamente hacia nuestro medio. Agradecerle también a los panelistas, a Daniel, a Roberto, a Joaquín, por haberse tomado el tiempo y participar en esta nueva sesión, y agradecerles a todos los participantes que están conectados en este momento, sea, que han estado todo este tiempo al lado nuestro y haciendo preguntas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Agradecerles a todos los que están ahí en La Paz, mandarle un abrazo grande a mi amigo queridísimo Miguel, y que veo que a pesar de que ya hace años que está allá, todavía no has logrado que se ponga un saco o una corbata. Sigue muy juvenil como siempre, Miguel. Eso es la verdad que va a ser un trabajo bastante difícil. Abrazo grande y un beso a Ceci también, que está ahí, bueno, y a todos los que te están acompañando en este momento en La Paz, Guido. Un abrazo grande y bueno, dejamos las últimas palabras para que tú te puedas despedir. Bueno, muchas gracias. De verdad, de parte mía, el agradecido soy yo. No tienen que agradecer ya el hecho de compartir con tantos colegas, amigos y muy entrañables, no solamente de Uruguay, sino de otras latitudes de Latinoamérica. Ya es un privilegio. Y nuevamente felicitarlos. Yo creo que la labor que están haciendo merece todo el apoyo de todos aquellos que tienen ganas de contribuir con el desarrollo de nuestra especialidad. Y yo desde acá, con todo gusto, no me voy a perder nunca más una videoconferencia de las que tienen programadas. Te doy una noticia: si bien Miguel no ha progresado mucho en la corbata, sí, hoy ya se peina. Entonces ya es un progreso. No sé hasta dónde vamos a poder llegar hacia adelante. Y si me permites, querido Nicolás, y luego de agradecerles también a los panelistas que con cada una de sus contribuciones han enriquecido esta charla, le voy a pedir a la doctora Geraldine Ramos que tome un contacto contigo desde la visión de nuestra sociedad. Ella es una gastroenteróloga joven que hoy preside la filial La Paz y que está, obviamente, como todos los jóvenes, muy entusiasmado con todos los progresos. Entonces, me despido y le voy a dejar la palabra a Geraldine, si me permites, Nicolás. Por supuesto, Guido, pero antes vamos a aplaudirte antes que te vayas. Nicolás, muy buenas noches. Bueno, primero me parece una muy interesante iniciativa este tipo de presentación de temas, este tipo de conferencias. Muchas felicidades a los organizadores y a la gente que está ya participando con nosotros en esta oportunidad. Nosotros estamos trabajando bastante con nuestra sociedad de gastroenterología aquí en La Paz, Bolivia. Estamos también innovando, tratando de innovar y hacer este mismo tipo de conferencias. Te comento y les comento a todos ustedes que hace unos meses intentamos hacer algo similar a esto con México.
se dio la posibilidad, sin embargo, por problemas técnicos, lo que pudimos hacer es tratar de compartir una conferencia grabada desde México. Fue una experiencia nueva, muy interesante para nosotros, pero ahora viendo esta iniciativa, realmente, Nicolás, muchas felicidades. Quisiéramos nosotros poder compartir y hacer esta experiencia de vuelta con nuestra sociedad. Invitarlos a ustedes, invitarte a ti y a todos ustedes para poder tener esta misma experiencia con algún especialista y a un tema que vayamos eligiendo nosotros y proponiéndoles para hacer esta conferencia de vuelta, es decir, plantear una fecha próxima y nosotros en reunión con nuestra sociedad poder tener la misma oportunidad de comunicarnos con ustedes y tener una conferencia. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Por supuesto, Geraldine, que me parece muy bueno, y siempre nuestra idea es, entre las distintas sociedades de América Latina, compartir todo lo que sean experiencias, así que por supuesto que, digo, cuando ustedes lo digan, no va a haber ningún problema para coordinar la videoconferencia o lo que ustedes deseen. Ya les digo también que toda esta actividad queda grabada, esto está todo grabado. Carlos Rolón después edita toda esta actividad y después les mandamos un link que lo podemos compartir con ustedes para que también lo puedan incorporar, no sé si tiene una página web o distribuirlo entre sus socios. Así que todo esto va a quedar editado y todo lo que se vivió hoy lo van a poder ver en diferido todas las personas que ustedes lo deseen. Así que te repito que por supuesto estamos a la orden para trabajar en conjunto en lo que ustedes necesiten. Seguramente que sí, muchas gracias una vez más. Estamos aquí con médicos residentes también de nuestro instituto que están muy interesados en poder participar con esto y ya les vamos a pasar el link para ver los temas previos y volver a ver el tema actual que estuvo muy interesante. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Con gusto, Geraldine, abrazo para todos y nos despedimos entonces con un gran aplauso. Hasta la próxima.